Vamos a empezar el tema 8. Este tema es más corto que el que vimos el año pasado porque nos han quitado toda la contratación laboral con carácter general. Por tanto, yo el tema lo he readaptado, aunque en el cuarto convenio para el personal laboral de la Administración General del Estado no ha cambiado prácticamente nada. Sí que es cierto que al quitarnos todo el tema de derecho laboral, digamos toda la contratación, pues el tema se nos queda más corto. Antes tenía casi 90 páginas, ahora se nos va a quedar en 60. No quiere decir que sea un tema corto, entonces lo vamos a ver en dos clases, porque como todavía tenemos tiempo y quedan 4 meses todavía para las oposiciones, pues entonces lo vamos a ver en dos clases, porque si no, 60 páginas es mucho para una única clase, ¿no? Entonces vamos a ver el personal laboral al servicio de las administraciones públicas, las modalidades de contratación temporal en la administración pública, la selección, los derechos, deberes, incompatibilidades, y después veremos el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Comenzamos con el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 2015, define a los empresarios como aquellas personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciben prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y bajo el ámbito de organización pues del propio empresario, como os he dicho, de una empresa o de una administración. Por tanto, las administraciones tienen personal a su servicio, trabajan por cuenta ajena y perciben una retribución. Entonces, ese personal, lógicamente, es el personal laboral, porque el personal funcionario se rige por el derecho administrativo. Aunque hay una relación de ajenidad, no, al regirse por el derecho administrativo, no entraría dentro de este esquema, ¿no? Pero las administraciones públicas, lógicamente, contratan personal laboral con carácter temporal y seleccionan personal laboral fijo que luego terminan firmando contratos laborales. Tanto, las administraciones públicas se pueden asimilar al concepto de empresario definido por el Estatuto de los Trabajadores. El régimen jurídico del personal laboral, de acuerdo con el Estatuto Básico, podemos decir que es dentro de las administraciones públicas se puede contratar en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral. Pero todas las modalidades de contratación, lógicamente, no se adaptan a las propias administraciones públicas, ¿no? Luego vamos a ver que hay algunas modalidades, por ejemplo, el contrato de formación o el contrato de práctica para tener la práctica profesional, que marginalmente puede existir en la administración, pero no todos los contratos se adaptan a la administración, ¿no? Entre otras cosas porque en la administración tenemos los procesos selectivos que limitan mucho la contratación de personal laboral temporal, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso sí que es cierto que el Estatuto dice que es personal laboral aquel que en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral presta servicios retribuidos a las administraciones. Y la Ley 3084, que ya lo vimos en el tema primero, que fue reformada como consecuencia de la sentencia 9987 del Tribunal Constitucional, que obligó a modificar la ley, por eso se aprobó la ley 2388, que modificó los puestos que se podían ocupar por personal laboral. Ya lo vimos en su día, que cuando se aprobó la ley 3084, digamos que se abrió la mano para contratación de personal laboral para puestos que deberían ser ocupados por funcionarios. Y entonces el Tribunal Constitucional lo que hizo es, dice, de acuerdo con el artículo 103.3, la Constitución ha hecho una apuesta por el régimen funcionarial para ocupar la mayor parte de puestos de funcionarios, particularmente aquellos que tienen que dar fe pública o que ocupan puestos en los que pueda estar en juego la salvaguarda del Estado, ¿no? Entonces, la sentencia obligó a modificar la ley 184 y delimitó los puestos que podían ser ocupados por personal laboral. O sea, nos facilitó bastante el trabajo. Ahora ya sabemos qué puestos o qué
qué puestos pueden ser ocupados por funcionario, donde estarán los cuerpos o escalas correspondientes de funcionarios y qué puestos se pueden ocupar por personal laboral. ¿Qué puestos, de acuerdo con la nueva definición de la ley 184, por modificación hecha por la ley 2388, qué puestos se pueden ocupar por personal laboral? Pues los de naturaleza no permanente y aquellos que se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. Por ejemplo, podríamos decir los trabajadores de los detenciones de incendios, mangueristas, conductores, emisoristas, o por ejemplo en la vialidad invernal, por ejemplo en el Ministerio de Fomento o en las consejerías de fomento de las comunidades. También los puestos cuya actividades sean propias de oficios, como los de vigilancia, custodia, portilla y otros. Los de carácter instrumental, correspondiente a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, protección civil y comunicación social y expresión artística, y los de servicios sociales y protección de menores. Estos son de singular importancia en las comunidades autónomas, porque esta competencia es una de las competencias que se transfirió a las comunidades autónomas, todo el tema de servicios sociales y protección de menores, y son áreas muy intensivas en personal. Entonces, y todo el personal, o el más del 90% del personal de estas áreas de protección de menores y servicios sociales es personal laboral. Entonces, igual que en el Estado, cada día hay más funcionarios, porque en los servicios centrales hay muchos funcionarios y hay menos personal laboral, en las comunidades autónomas hay mucho personal laboral, pero particularmente por los servicios sociales y protección de menores. También los puestos correspondientes a áreas que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas. Por ejemplo, ya creo que lo puse de ejemplo en el primer tema, los periodistas de las subdelegaciones o de las delegaciones del gobierno o de las delegaciones territoriales de las comunidades autónomas, como no existen cuerpos de periodistas, pues son personal laboral. En Castilla y León ocurre también con los informáticos, que no existen cuerpos o escalas de funcionarios, por tanto todos son personal laboral. Y luego los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite, colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivos y similares. Y por último, los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo, que esto se añadió por la Ley 42/1994 de 30 días. Bueno, estos puestos son los que se pueden ocupar por personal laboral, el resto por funcionarios. Y por otra parte, el estatuto, en el punto 2 del artículo 9, dice que los puestos que no podrán ser desempeñados por personal laboral serán, en todo caso, donde se ejerzan funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguardia o en la salvaguardia de intereses generales del Estado y de las administraciones. Y por último, hay que señalar que el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige por lo que dispone el artículo 7 del Estatuto Básico, además de que por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables. Es decir, el personal laboral en la Administración General del Estado se va a regir por el Estatuto Básico del Empleado Público, por el Estatuto de los Trabajadores, por la Ley 84 y por el convenio colectivo, fundamentalmente por los convenios colectivos. En este caso sería por el cuarto convenio. El régimen de seguridad social del personal laboral, esto lo vamos a ver en el tema siguiente, y el personal laboral se encuadra a todos los efectos en el régimen general de seguridad social. Los funcionarios, puede haber funcionarios en MUFACE, en clases pasivas,
o muy fácil en el régimen general o en el régimen general a todos los efectos, pero el personal laboral siempre en el régimen general, ¿no? La selección. El Real Decreto 364/95, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Provisión de la Administración General del Estado, en su título 2 dice que los departamentos ministeriales convocarán, previo informe favorable de función pública, los procesos selectivos para el acceso a las plazas vacantes. Y la Ley 40/2015, en su artículo 63.1m, dice que los subsecretarios serán los competentes para convocar los procesos selectivos, tanto de funcionarios como de personal laboral. Ahora, en el caso de que haya puestos de carácter interdepartamental, que no afecten solo a un ministerio, entonces la competencia para convocar los procesos de selección corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 682/2021 de 3 de agosto. Los sistemas selectivos. El artículo 61 del EBED establece que los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, concurso de valoración de méritos. Los órganos de selección se constituirán para cada convocatoria y deben estar formados por un número impar de miembros, uno de los cuales al menos será designado por los representantes de los trabajadores. Esto no ocurre con el personal funcionario, que ya sabéis que los representantes de los trabajadores no pueden formar parte de las comisiones de selección o de los tribunales, ¿no? Ahora mismo, el concurso de valoración de méritos, que tenía carácter marginal, porque los sistemas de acceso para el personal laboral era fundamentalmente el concurso oposición y la oposición, pues ahora con estos procesos de estabilización, pues se van a convertir en procesos de carácter bastante general, no digo generalizados, pero va a ingresar mucho personal laboral o funcionario por el sistema de concurso. El órgano competente procederá a la formalización de los contratos y hasta que no se formalicen los contratos, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna, como por otra parte es obvio, ¿no? Y transcurrido el periodo de prueba que se determine en cada convocatoria y que irá en función de la pertenencia a cada grupo profesional, no es lo mismo el grupo profesional equivalente al grupo A1 que el grupo último el último grupo profesional del personal laboral. Entonces, en cada caso se exigirá un periodo de prueba, ¿no? Los departamentos ministeriales, y hasta que no se supere el periodo de prueba, el personal laboral no adquiere la condición de fijo, de personal laboral fijo. Hay que superar el periodo de prueba. Lo normal es que cualquiera que haya superado un proceso selectivo supere el periodo de prueba. No conozco ningún caso que no se haya superado el periodo de prueba, pero algún caso habrá, obviamente. Y los departamentos ministeriales podrán proceder a la contratación de personal no permanente para la realización de trabajos que no puedan atenderse por personal laboral fijo, previo informe del Ministerio de Hacienda y el competente en materia de función pública. Ahora mismo están en el mismo ministerio, o sea, porque ahora las competencias de función pública se pasaron a Hacienda. De hecho, hoy el ministerio se llama el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Antes tendría que haber informe favorable del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Ahora, como es el mismo ministerio, pues tendrá que haber informe favorable por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública y por parte de la Secretaría correspondiente de Hacienda. Derechos, deberes e incompatibilidades. Los derechos y deberes de los trabajadores están regulados en el Estatuto de los Trabajadores con carácter general y el Estatuto distingue dos clases de derechos. Los derechos básicos que los trabajadores tienen con el contenido y alcance para cada uno de ellos que disponga la norma específica, que son el trabajo y la libre elección
o profesión de oficio, el derecho a la libre sindicación, que no estará garantizado solo por el estatuto, sino también por la ley orgánica de libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la adopción de medidas de carácter de conflicto colectivo, el derecho de huelga, de reunión, información, consulta y participación en la empresa. Y luego están los derechos derivados de la relación de trabajo, que son el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, incluidas las adaptaciones o modificaciones operadas en el puesto de trabajo, el derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados a no ser discriminados por razones de sexo, estado civil, origen racial, étnico, religioso, etc. Derecho a la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, el respeto a la intimidad y a la consideración debida a su dignidad, derecho a la remuneración pactada, al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo y a cuantos otros deriven específicamente del contrato. Y respecto a los derechos sindicales, hay que tener en cuenta que el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores establece que la negociación colectiva, representación y participación de los empleadores públicos en contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto Básico del Empleado Público. Y se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo que excepcionalmente por causa de grave interés público derivada de una importante alteración sustancial de las circunstancias económicas no se puedan cumplir. O sea, se garantiza el cumplimiento de los convenios, como también se garantiza el de los pactos y acuerdos que puedan afectar a los funcionarios, ¿no? Pero en el caso de grave interés público derivado, por ejemplo, de un incremento exponencial del déficit público o de la deuda pública, como ocurrió en el año 2010, pues entonces estos acuerdos, el Estado se garantiza, digamos, un as en la manga por el que puede no cumplirlos, ¿no? Tanto los convenios colectivos como los acuerdos o los pactos, ¿no? Deberes de los trabajadores, del personal laboral. Cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. Observar la prevención de riesgos laborales. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario, en este caso sería de las propias administraciones o de las instituciones que reciba por vía jerárquica. No concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley. Aquí para el personal laboral sería de aplicación la ley de incompatibilidades o en Castilla y León el decreto 227/97, pero bueno, estamos en la Administración General del Estado, la ley y el reglamento. El reglamento 598/85. Contribuir a la mejora de la productividad y cuantos se deriven en su caso de los respectivos contratos de trabajo. Además, el Estatuto de los Trabajadores regula derechos y deberes del contrato, como son la no discriminación en las relaciones laborales, la inviolabilidad del ámbito personal del trabajador, la seguridad y salud en el trabajo, la dirección y control de la actividad laboral y pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa. Por lo que respecta a las incompatibilidades, ya os digo que el personal laboral se va a regir por la ley 53/84 de incompatibilidades y por el reglamento de desarrollo. Y estos son, las incompatibilidades son sustancialmente idénticas para el personal laboral y para el personal funcionario. Son de aplicación plena, la ley y el reglamento. Ahora, hay otros supuestos de que contempla el Estatuto de los Trabajadores como pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa, que según el estatuto no podrá efectuarse prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a 2 años para técnicos y 6 para el resto de los trabajadores. Esto, como os digo, son incompatibilidades de carácter general, pero en realidad nosotros en la administración pública nos vamos a regir por la ley 53/74. También en el supuesto de compensación económica, el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo comunicándolo por escrito con un preaviso de 30 días.
y cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. Y este acuerdo no será de duración superior a 2 años y se formalizará siempre por escrito. Estas incompatibilidades tienen carácter general para el conjunto de los trabajadores. Lo vuelvo a repetir. Pero el personal laboral se va a regir por lo dispuesto en la Ley 5384 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas que estudiamos en el tema anterior, ¿no? Concretamente en el tema 6. Modalidades contractuales en la administración pública. Vamos a ver las modalidades contractuales y después veremos las modalidades contractuales de carácter temporal. Primero, el Estatuto Básico del Empleado Público entiende por personal laboral aquel que en virtud de un contrato formalizado siempre por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación, presta servicios retribuidos en las administraciones públicas. Y distingue 3 categorías de personal laboral. El personal laboral fijo, que son aquellos trabajadores contratados de manera fija por el empleador público que han superado un proceso de selección, que en este caso podrá ser un proceso de selección de concurso, oposición o oposición. Personal laboral temporal. En este caso se encuentran aquellos trabajadores que han sido contratados de manera temporal para plazas no fijas tras superar el sistema de selección o por participar en bolsas de empleo que puedan ser llamados para ocupar determinados puestos. También es cierto que es mucho más común las bolsas de empleo en las comunidades autónomas, particularmente en Castilla y León, que en la Administración General del Estado. Personal laboral indefinido, trabajadores que en un primer momento fueron contratados temporalmente, pero como consecuencia de irregularidades cometidas en su contratación por parte de las administraciones, han sido declarados en fraude de ley y han pasado a ser considerados indefinidos no fijos. Este tipo de contrato indefinido no fijo es una creación de los juzgados de lo social, una creación jurisprudencial, que como norma ha sido consecuencia de contratos de trabajo, particularmente de obra y servicio, que se han ido alargando en el tiempo para realizar trabajos de carácter recurrente que tendrían que haber terminado mucho antes, porque un contrato de obra y servicio tenía sentido. Se podía hacer un contrato de obra y servicio para, por ejemplo, para las declaraciones de la renta, para hacer un plan dasocrático en un monte, para una obra y un servicio determinado, pero no para estar 20 años haciendo lo mismo. Entonces, cuando han recurrido al juzgado social, han ganado. También ocurre en aquellos casos que hay contratos por interinidad, de interinidad por vacante, que se denominaban antes, o por sustitución, cuando esos puestos no se han cubierto por sistemas selectivos o de concurso y se han ido alargando en el tiempo. Y cuando acuden al juzgado social, normalmente también los juzgados terminan considerando personal indefinido no fijo. Y a estas 3 categorías que menciona Levez habría que añadir el personal fijo discontinuo, que son aquellos que son fijos porque la actividad se repite a lo largo de los años y discontinuos porque la actividad no es continua, sino que se realiza en determinadas épocas del año. En este caso estaríamos, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León, que hay el personal fijo discontinuo de los servicios de prevención de incendios, en la Junta de Castilla y León y en todas las comunidades autónomas. En el Estado, pues por ejemplo, hay fijos discontinuos que realizan las declaraciones de la renta. Durante todo el periodo que dura el periodo que dura la declaración de la renta, que viene a ser entre 3 y 4 meses, porque ya pues hay también trabajadores fijos discontinuos, en este caso, ¿no? Y en más casos, por ejemplo, sería en vialidad invernal y en otros casos. El contrato es necesario que se formalice por escrito y en él debe constar la duración estimada de la actividad, el orden del llamamiento y el tipo de jornada laboral y su distribución horaria. Si
Si son fijos discontinuos, el llamamiento se hará pues cuando corresponda, por ejemplo, en los servicios de extinción de incendios, pues empezará el contrato en función de las circunstancias climatológicas. Un año puede empezar en junio, otro año puede empezar un poco más tarde y en vez de terminar en octubre, pues termina en noviembre, ¿no? Pero son contratos que se realizan durante todos los años, pero no siempre en fechas ciertas, pueden ser aproximadas. Y, por tanto, se permiten las modalidades de contrato indefinido ordinario, contrato de trabajo fijo discontinuo y la nueva figura jurisprudencial del indefinido no fijo de plantilla. Y luego las restantes modalidades de contratación temporal, por ejemplo, el contrato de eventual por circunstancias de la producción, el contrato de interinidad. Aquí lo vamos a aclarar después en su doble manifestación, sustitución y contrato de ocupación y los formativos. En realidad, el contrato, ahora mismo solo existe el contrato de sustitución, aunque se siguen haciendo contratos de ocupación por vacante. Luego lo vamos a ver. La normativa aplicable al personal laboral es la siguiente. Primero, las normas del EBEZ, que se refieren a los empleados públicos, y las referidas específicamente al personal laboral, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y el contrato individual y marginalmente la costumbre local y profesional. Muy marginalmente, cada día menos. Vamos a ver la contratación temporal en las administraciones públicas. Para cubrir los puestos de carácter no permanente, lógicamente hay que recurrir a la contratación laboral de carácter temporal. Y el Estatuto, en el artículo 15, regula los siguientes contratos temporales de duración determinada. Contrato eventual por circunstancias de la producción y por sustitución de la persona trabajadora. Ya he dicho antes que el contrato de interinidad ahora por vacante, ahora ya solo existe el contrato por sustitución de la persona trabajadora. Pero vamos a ver que a las administraciones públicas se permite la contratación por vacante. Bueno, el artículo 11 regula los contratos formativos, que son el contrato de formación en alternancia y el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Estos son las nuevas denominaciones del antiguo contrato formativo y el contrato de prácticas, que en realidad no han cambiado gran cosa, ha cambiado el nombre, han cambiado algunos plazos, pero en general no ha sido un cambio radical. Y la administración pública, como actúa como un empresario más, solo podrá recurrir a la contratación, aunque quiero decir que actúa como un empresario más, pero tiene sus propias limitaciones. Y solo podrá recurrir a la contratación temporal cuando concurra una causa objetiva y razonada que justifique las temporalidades. Y puede hacer contratos de duración determinada, siempre que surja una necesidad temporal, y contratos formativos en algunos casos. Como norma, en la administración no se hacen contratos formativos. Puede haber contratos para después de terminar los estudios, contratos formativos para licenciados que estén realizando los cursos de doctorado, por ejemplo, o algún fundamentalmente en algún instituto como el INIA, que es el Instituto Nacional de Industrias Agrarias, o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tal. Pero la norma no es que haya contratos formativos en las administraciones públicas, pero pueden existir. Y todos los contratos en las administraciones públicas deben formalizarse por escrito. Ahora vamos a ver los contratos de interinidad. Este tipo de contrato, el estatuto ya no lo contempla, pero sí el Real Decreto 2720 de 1998, que dice que en su artículo 4 que el contrato de interinidad es celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva de puesto en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual. Y se podrá celebrar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura. Como os digo, esto en el estatuto, en la nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 15.3, con esta modificación ya solo se contempla el contrato de sustitución con carácter general y en las administraciones públicas también.
Entonces, dice el estatuto que podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una persona siempre que se especifique en el contrato el nombre y la causa de la sustitución. Por ejemplo, en la administración pública, pues habría que, lo más normal será porque haya una incapacidad temporal, porque haya una excedencia por cuidado de hijo o una excedencia por interés particular, y cuando haya reserva de puesto, por ejemplo, la excedencia por cuidado de hijo o por incapacidad temporal, habrá que determinar que existe una reserva de puesto de un trabajador X, ¿no? Que es el titular. Si no hubiera reserva ya de puesto, pues habría que hacer un contrato de sustitución, pero tendría sus limitaciones. Ahora lo vamos a ver. El contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora cuando dicha reducción se ampare en circunstancias legalmente previstas. Por ejemplo, cuando haya una reducción por cuidado de hijo, por cuidado familiar o por otra causa, se puede hacer también un contrato de sustitución por el tiempo restante que no realice la persona titular, la persona trabajadora titular. El contrato de sustitución puede ser celebrado para la cobertura temporal de un puesto de trabajo en proceso de selección o promoción, pero su duración no puede ser superior a 3 meses o el plazo inferior recogido en convenio. Pero, sin embargo, en las administraciones públicas sí se puede seguir haciendo este tipo de contratos, porque la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 32/2021, que es el Real Decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores, lo que se ha conocido como la reforma laboral, la reforma del Estatuto de los Trabajadores, este Real Decreto, en una disposición adicional, la disposición adicional cuarta, dice que en las administraciones públicas se podrán suscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, que aunque no tenga titular, sí se puede seguir haciendo este contrato, lo que antes denominábamos contrato de interinidad por vacante. Pues ahora se denomina por sustitución, aunque no haya una persona titular, hasta que esa plaza se cubra, por el procedimiento que sea. El contrato de eventualidad por circunstancias de la producción. Ahora mismo ha desaparecido ya el contrato de obra y servicio, entonces de los contratos de duración determinada, pues excepto los contratos formativos, pues ya queda el contrato de eventualidad por circunstancias de la producción. Este tipo de contratos no puede ser superior a 6 meses, salvo que por convenio colectivo se pueda prorrogar con una duración máxima de 1 año. Este tipo de contratos también se formaliza en las administraciones públicas, particularmente para cubrir las vacaciones. Se realiza un contrato de circunstancias de la producción. Son normalmente contratos de 20 días, de 1 mes, de lo que duran las vacaciones del titular. Y aquí sí que se hace contratos de circunstancias de la producción. El contrato a tiempo parcial y de relevo en la administración pública. El contrato a tiempo parcial. Este contrato está regulado en el artículo 12 del Estatuto y el concepto del contrato a tiempo parcial es que se entiende celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada normal comparable a tiempo completo. El contrato a tiempo parcial también puede concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada. Y la forma del contrato. El contrato, los supuestos más comunes son la sustitución del personal laboral que accede a la jubilación parcial. Esto también es importante. El supuesto más común de este tipo de contrato es para sustituir a trabajadores que acceden a la jubilación parcial. La forma. El contrato debe formalizarse necesariamente por escrito y en él debe figurar el número de horas ordinarias al día, al mes o al año y su distribución, y de no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a tiempo completo. Los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias y en las administraciones públicas tampoco complementarias, porque en estos contratos a tiempo parcial no se pueden realizar nunca horas extraordinarias, pero sí complementarias, siempre y cuando sean pactadas con el empresario. Pero en las administraciones públicas tampoco se hacen horas complementarias.
Y los trabajadores, eso sí, a tiempo parcial tienen los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. El contrato de relevo. Para que un trabajador acceda a la jubilación parcial es obligatorio que se formalice un contrato de relevo simultáneo con otro trabajador que puede estar debe estar en situación de desempleo o que tenga un contrato de duración determinada en la empresa. Pero bueno, para esto se deberá acordar con la administración correspondiente una reducción de la jornada de entre un mínimo de un 25 y un máximo de un 50. En la administración no se puede llegar al 75 porque esto equivaldría a tener que hacer un contrato a tiempo completo y con carácter indefinido a otro trabajador. Y esto supondría saltarnos los procesos selectivos. Entonces, en las administraciones públicas se hacen contratos para sustituir a trabajadores que se acojan a la jubilación parcial entre un 25 y un 50%, pero en ningún caso el 75%. Y la relación laboral se extingue al producirse la jubilación total del trabajador. Este contrato se ajusta a las siguientes reglas. Se debe celebrar con un trabajador en desempleo que tuviese contratado con la empresa un contrato de duración determinada. En la administración, como norma, es que debe estar en una situación de desempleo. Esta es la norma. Ahora, algún caso hay, conocido algún caso de alguien que estaba en Castilla y León, estaba en un puesto en un contrato de duración determinada, estaba en otra bolsa, estaba en una situación, en un puesto de personal subalterno, estaba en una bolsa de auxiliar de biblioteca, por ejemplo, le llamaron de esa bolsa de auxiliar de biblioteca y entonces pasó a ocupar un puesto de se le formalizó un contrato de relevo para sustituir a un trabajador. Es posible, pero la norma en la administración es que esté en una situación de desempleo. El contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá como mínimo igual al tiempo que falte al trabajador para alcanzar la edad de jubilación ordinaria. Y en el supuesto de que el contrato se extingue antes de que se alcance la duración mínima indicada, la administración está obligada a formalizar un nuevo contrato en términos similares por el tiempo restante. En este caso, no solo las administraciones, cualquier empresa. Si el trabajador relevista, por el motivo que sea, fallece o tiene una incapacidad o voluntariamente deja el trabajo, para que el jubilado parcial siga teniendo derecho a la pensión, tiene que formalizarse otro contrato de relevo. El contrato puede celebrarse a jornada completa o a jornada parcial. Puede ser a celebrar a jornada completa cuando se sustituya, por ejemplo, si es medio año, pues durante 6 meses se puede hacer un contrato a jornada completa. O puede ser durante todo el año a jornada parcial. Y en todo caso, la duración de la jornada deberá ser como mínimo igual a la reducción acordada por el trabajador sustituido, que puede tener carácter diario, mensual o anual. Y el puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido. Podrá ser, no necesariamente. Y en todo caso debe existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, que no es tan fácil de calcular. Una fórmula a veces compleja, porque, por ejemplo, el trabajador relevista no puede tener la misma base de cotización que el trabajador sustituido, porque no tiene antigüedad, no tiene carrera profesional, por ejemplo, si el otro lo tuviera, ¿no? El jubilado parcial. Pero las bases tiene que haber una equivalencia entre las bases quitando estos conceptos, ¿no? Y, como os digo, podrá ser el mismo. No es que podrá, normalmente es el mismo que el trabajador sustituido, pero no necesariamente. Bueno, con esto terminamos el primer vídeo de esta primera parte de este tema.